Salvador. Amén. Los primeros versículos del Evangelio para el día de hoy pueden causar confusión para algunos que toman, por ejemplo, la figura de la serpiente como una negativa, como una venenosa, como cosa de peligro, ¿verdad? Y demás. Y a pesar de que esas características de una serpiente son verdaderas, hay que entender que la misma es utilizada aquí con un propósito comparativo muy diferente, basándose en la narrativa encontrada en el libro de Números que acabamos de escuchar en la mañana de hoy. Mientras el pueblo de Israel viajaba por el desierto, demostraba un espíritu de rebeldía, nada les conformaba, nada les placía, aunque Dios contestaba cada una de las peticiones que ellos tenían. Si es que rebelde por demás, quejándose de todo, del maná, del agua y de todo, Jehová vino y los castigó, enviando serpientes venenosas, o como de fuego, según leyó Lidia en esta mañana, que picaban, y muchos murieron a consecuencia de esto. Pero cuando el pueblo demostró un arrepentimiento, Moisés intercede por el pueblo y Jehová le manda a hacer una figura en forma de serpiente que debe de colocar a lo alto de una asta, y Moisés así obedece. Y sucedió, dice la palabra, que si una serpiente había mordido a un hombre y él fijaba la vista en la serpiente que había hecho Moisés, entonces se mantenía vivo. Aparte les digo, hermanos y hermanas, que con los años el pueblo de Israel, según cuenta la historia, conservó esa serpiente y para peor de males la hizo un ídolo. Qué raro, ¿verdad? Porque ellos todo lo idolatraban. Pues la serpiente fue una de las otras cosas que ellos idolatraron. Adoraban, ofrecían ofrendas de humo y demás, hasta que un rey en la historia, pasado de esto ya como 700 años, reformó esa costumbre y la destruyó por causa de esa idolatría que el pueblo manifestaba. Así es que en el día de hoy escuchamos a Jesús hacer referencia a este acto cuando conversa con Nicodemo. Porque recuerden que hay que leer un poquito antes de las lecciones del día, y esta es parte de la conversación que él a solas en una noche con Nicodemo sostiene. Así es que conversa con Nicodemo como un ejemplo profético, da esta narrativa de lo que él representa cuando sea alzado en la cruz del Calvario. Todo aquel hombre mordido por el pecado del mundo que levante su mirada con fe a Cristo Jesús recibirá la salvación. Gloria a Dios por eso. No hay mejor noticia que saber que la oportunidad aún la tenemos al alcance de la mano. Saber que Dios aún nos permite arrepentirnos y mirar hacia el único que nos puede redimir ante Él. Saber que aunque hoy estemos rebeldes en el desierto de nuestras vidas, Dios provee un camino, la salida perfecta, con el plan perfecto y persona perfecta, Cristo Jesús, para que tú y yo, hermano y hermana, seamos salvos y vivir eternamente en su regazo en el reino celestial. El Evangelio del día de hoy contiene lo que considero es el centro de las Escrituras. Tanto el versículo 16
16 como el versículo 17. Pues muchas veces paramos en el versículo 16 y no vemos la extensión de la grandeza y el amor de Dios a través del versículo 17 del capítulo. Y estos dos dicen: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aún más dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es precisamente aquí, hermano y hermana, donde quiero hacer hincapié especial, porque fíjense que por el contrario de las malas interpretaciones de la Biblia, en donde se pinta a un Dios indolente, donde se pinta a un Dios malhumorado, a un Dios castigador, nos enfrentamos a la verdad íntegra, que Dios es un Dios de amor, que por amor a nosotros no le importó sacrificar lo más preciado para Él, por quien todo fue hecho y para quien todo fue hecho, con tal de que tuviésemos la oportunidad de redimirnos a Él. Porque pacto tras pacto tuvo la humanidad la oportunidad de reconciliarse con Dios a falta del pecado cometido, porque lo que insiste en hacer el mundo, hermano y hermana, es retar a Dios, es olvidarse de su amor, es sublevarse ante Él, es igualarse a Él y, para peor cosa, querer usurpar su lugar. Pero nuestro Dios nos ama a pesar de lo que somos. Dios nos ama a pesar de lo que hacemos y de lo que no hacemos también. Y es por eso que encontramos en el Evangelio la mejor noticia que nos pueden haber dado en la vida. Que Dios se mantiene fiel a su palabra. Y por eso manda a quien sí puede honrar el pacto de salvación a ejecutarlo. Porque nosotros no podemos hacerlo solos. Su grandeza es tal que ahí no queda la cosa, porque el mundo persiste en ver al cristianismo como una religión opresiva y la sociedad quiere erradicar de cualquier manera posible todo lo que tenga que ver con Dios, y aún así, y pudiendo hacerlo, Dios no envió a su Hijo para condenarnos, sino para salvarnos. Gloria a Dios. Debemos siempre acordarnos de esto, porque es precisamente esto lo que nos distingue, hermanos y hermanas, de muchísimas otras religiones a las cuales la humanidad ahora se está convirtiendo, dándole la espalda al único medio de gracia y de poder alcanzar a Dios en su reino y en la vida eterna. Dios envió a su Hijo para que alcanzara, para que salvara a la humanidad, a diferencia de aquellos que siguen esas otras religiones. Por ejemplo, cuando un ser humano está en aguas profundas debido a problemas y demás, Confucio diría, mirándote en esa situación, te estás jugando y él te está mirando en la situación particular y te debe decir, uno debe de evitar estar en esa situación y sigue su camino. Mohammed diría, esa es la voluntad, y sigue su camino. Buda diría, este dilema, ustedes que están mirando, es una ilustración para otros, y sigue su camino. Y Krishna en la India diría, mejor suerte en la reencarnación de tu próxima vida, y sigue su camino. Sin embargo,
Se cuenta, hermano y hermana, que en todos estos ejemplos siempre hay algo que decir, pero poco hacen. Hasta que llega Jesús de Nazaret, el que extiende su mano, el que te saca de la turbulencia. Esto es único del amor de Cristo. Los otros, hermanos y hermanas, nos pueden decir la filosofía más hermosa que usted puede escuchar. Nos puede decir cómo ellos entienden cómo se debe vivir para alcanzar el cielo, pero solo Jesús se rebaja. Solo Dios se encarna y viene a ti y viene a mí. Solo Dios viene y Jesús vino dejando su divinidad para sacarnos de la pestilencia y la depravación del pecado, hermano y hermana. Solo Cristo Jesús vino para salvarnos, mas no para condenarnos. Sin embargo, si usted no cree en Cristo, pues dice la palabra que ya usted está condenado, hermano y hermana, por amar más las tinieblas más que a la luz del mundo. El ser humano quiere hacer lo que quiere hacer, porque no quieren cambiar su vida. Pues al hacer la voluntad de Dios, el ser humano tiene que cambiar. El mundo no quiere ajustarse a la luz, hermano y hermana, y prefiere vivir en la oscuridad, porque ahí en la oscuridad, donde se encuentra el maligno, no tiene el ser humano que cambiar, sino que tiene nada más que dejarse llevar, que dejarse arrastrar hasta que toque fondo. Y quién sabe si es demasiado tarde cuando te des cuenta. El cristiano tiene que hacer un cambio en su estilo de vida y dejar de considerar bueno lo que es malo. Hoy, hermano y hermana, tú tienes la oportunidad de reflexionar y de contemplar la hermosura de lo que Jesús hizo por ti, del sacrificio por amor a ti. Tenemos la oportunidad de ver por qué más profunda la mordida que sea, por más duro la aceptación del pecado cometido, hermano y hermana, el antídoto que Jesús te da es más fuerte que ese veneno, es más poderoso que ese veneno que limpia todo vestigio de pecado de ti y te da la oportunidad de comenzar nuevo, renovado, con un corazón nuevo, con una vida nueva, con una fe renovada y fortalecidos, para que cuando las serpientes venenosas del mundo te estén atacando, tú puedas levantar tu mirada y fijar tu fe en la salvación de Cristo Jesús sobre esa cruz y saber que manteniéndote en Él vencerás por la victoria que Él alcanzó. Y así nos ayude Dios. Amén. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento abra nuestras mentes y nuestros corazones a Cristo Jesús, Señor nuestro.